Bueno, ahora vamos a continuar entonces con esta segunda parte. Veamos entonces, lo que tenemos acá es la parte de transformadores, que vamos a hacer un paneo un poco de lo que va el tema de los transformadores. Básicamente, como hemos anticipado hace rato, cuando presentamos el tema de las pérdidas, las máquinas y demás, transformador es un dispositivo, una máquina estática de inducción que principalmente está destinada, su finalidad es transformar una forma de energía eléctrica en otra forma de energía eléctrica, ¿no? Es decir, vamos a utilizar para elevar una tensión, para reducir una tensión, es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones industriales y en los ambientes de distribución de la energía eléctrica, en las ciudades, en las zonas rurales, en la industria, etcétera, etcétera. Básicamente, está constituido por una máquina que tiene una entrada que se denomina primario, constituido por un bobinado, conformado por N1 espiras, y un secundario que vendría a ser la salida, que es otro bobinado que tiene un número de bobinas diferente. ¿Mm? N2 le vamos a decir. Y en el medio está concatenado por un núcleo de hierro que va a ser en donde vamos a constituir o donde se va a constituir el camino del flujo magnético, ¿no? Una suerte de circulación de flujo magnético, ¿m? Que es el equivalente en el circuito magnético, el equivalente a la circulación de un flujo magnético es el equivalente a la circulación de una corriente. Bien, entonces se puede representar de esta forma para el caso de un transformador monofásico o este tipo de representación. Lo iremos viendo en otras partes de la asignatura. Básicamente los transformadores industriales los podemos clasificar de diversos modos. El primero es un transformador de distribución, el segundo un transformador de poder y por último un transformador de medición. El de distribución, bueno, el típico transformador que se encuentra en la esquina de los barrios, ¿no? Por fuera de los cuatro bulevares en Santa Fe, nos encontramos con esta situación en los barrios. En la zona dentro de la parte de los bulevares, diríamos así, donde está ubicada la FIC, nosotros tenemos una disposición en donde este transformador se encuentra conectado en forma subterránea. ¿Sí? Entonces, tenemos este tipo de transformador que vimos recién, el primer caso, el de distribución. Generalmente lo usamos para bajar la tensión, ¿no? De media a baja tensión, que es la que utilizamos en la facultad, por ejemplo. Y también existen el segundo tipo, que son los transformadores de poder, en donde, por ejemplo, son construidos en otro tipo de escalas. Se encuentran, por ejemplo, la salida de una central eléctrica, en donde nosotros tenemos que elevar la tensión, una tensión en media tensión a un valor de alta tensión. Ese tema también lo estudiaremos oportunamente. Y por último, los transformadores de medición, que son dispositivos que se utilizan para medir los valores de tensión, eh, porque recordemos que los valores de tensión pueden ser valores muy elevados, por encima de los 380 voltios, en el caso de baja tensión, 13.200, 33.000 en media tensión, o en alta tensión podríamos llegar a tener tensiones cercanas a los 500.000 voltios. Bien, como dijimos entonces, constituido por los dos arrollamientos, primario y secundario, vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a considerar el equipo que es el transformador, con su circuito primario y con su circuito secundario. En forma externa nosotros vamos a conectar a la red, que le vamos a denominar BI o B1. Esta tensión es la que tomamos de la red.
Esta representación que vemos acá, enseguida lo vamos a comentar con más detalle, está constituida por una resistencia y una reactancia inductiva que vamos a denominar impedancia de entrada. Esto está conformado por el, el mismo bobinado del primario, van a tener un comportamiento resistivo y reactivo inductivo. Es decir, es como si tuviésemos una resistencia, una reactancia inductiva conectado, o de otra forma decirlo, es una impedancia de entrada, que lo constituye el mismo bobinado del primario del transformador. De la misma forma, tenemos en el secundario la misma idea, ¿no? La impedancia de salida constituida por R2 más la reactancia inductiva eh, X2. Y a la salida de todo, a la salida del equipo, nosotros vamos a conectar la carga, que la vamos a representar con esta ZL. ¿Está bien? Entonces, y en forma concatenada tendríamos el núcleo de hierro representado por esta suerte de ventana que vemos acá, en donde está circulando un flujo magnético. Bien, en un circuito o en un transformador ideal se suelen hacer un montón de suposiciones que en la vida real no son válidas, salvo para determinar algunas relaciones de transformación que enseguida vamos a ver. En el transformador ideal suponemos que el arrollamiento de la resistencia es nula, es decir, esta resistencia R1, R2 no existen, la reactancia inductiva tampoco existe. Por otro lado, la reactancia magnética, que es la que conforma el circuito magnético, también se considera nula. Pérdidas, como dijimos, nulas, magnéticas en el núcleo magnético, es decir, pérdidas en el hierro y corriente parásita no existen. Capacitancia del interbobinado también es nula, y la dispersión que tienen las bobinas también es considerado despreciable. Entonces, bueno, siguiendo este análisis que se hace, nosotros estamos alimentando con una fuente que la tomamos de la red, vamos a ver en qué se transforma, ¿no? Justamente el transformador, algunas relaciones útiles que tienen que ver con la relación que hay entre la tensión de la entrada y la tensión de la salida, ¿no? Entonces acá, de acuerdo a la ley de Faraday, tenemos esta relación en donde es la variación del flujo magnético respecto del tiempo y precedida por el número de espiras que tiene el primario. De la misma forma, a la salida del secundario tenemos la variación del flujo que está circulando respecto del tiempo precedida por el valor N2. El valor de los signos negativos tiene que ver con la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Entonces, suponemos estas relaciones que estamos viendo y vamos a llegar a esta ecuación, sobre todo esta última, en donde tenemos la relación entre la tensión de entrada respecto de la de salida, expresada E1 sobre B2, E1 sobre E2, podemos tener que es la relación entre el número de espiras N1 respecto del número de espiras N2. Esta relación la vamos a denominar relación de espiras. Y básicamente nos va a indicar que el transformador se va a comportar como la tensión de elevador de tensión o reductor de tensión. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto, no? De acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, suponiendo que el número de espiras K es N1 dividido en N2, supongo que es igual a 2. Entonces, por ejemplo, la tensión de salida va a ser dos veces la tensión de entrada, perdón, P1 va a ser dos veces la tensión de salida. Esto nos está diciendo de que si acá tenemos 2, acá vamos a tener un 1, ¿no es cierto? Entonces, dado que la relación es 2, 2 por 1 es 2, es decir, que esto, al ser 2, se transforma en un 1 a la salida, ¿sí? Entonces, este transformador es una máquina de acuerdo a esta relación en donde la K es
mayor que uno, es un reductor de tensión. Es decir, la tensión de salida es menor que la de entrada. Lo mismo sucedería si suponemos una K menor a 1, ¿no? Por ejemplo, 0,5 ocurriría todo lo contrario. Si acá tenemos 0,5, a la salida vamos a tener un 1, ¿no? Eh, entonces, no, 0,5 nos estaría dando la relación un medio, es decir, a la salida estaríamos teniendo una elevación. De 0,5 que tenemos acá, a la salida estaríamos obteniendo el 1, ¿sí? Entonces, eso es un elevador. Esta misma relación de K entre N1 y N2 se puede aplicar a todo tipo de transformador. Siguiendo con el razonamiento, podemos agregarle, digamos, al circuito que teníamos recién, que lo teníamos en circuito abierto. Básicamente sería este esquema, ¿no? Fíjense, está abierta la salida. Vamos a hacer el análisis suponiendo que le conectamos una impedancia a la salida. Al conectarle una impedancia a la salida, vamos a tomar corriente desde el secundario. Eso va a afectar la inducción, el flujo magnético que estamos tomando. Para que esté equilibrado, vamos a este mismo flujo que está circulando por el entrehierro, es decir, por el núcleo, va a solicitar un valor de corriente ligeramente mayor para sostener, digamos, el consumo del ZC. Este análisis que estamos haciendo acá, siempre suponiendo que el transformador es ideal, se correlaciona con esta relación de las corrientes. La corriente de salida, I2, es la tensión B2 dividido el ZC, que es la impedancia que estamos viendo. Y después aparece un concepto acá que justamente se utiliza específicamente en los transformadores ideales, en donde suponemos una corriente I2.1 que ahora vamos a comentar. La corriente I2.1 se denomina corriente del secundario referida al primario. ¿Cómo es esto? Lo que veíamos en el dibujo recién, la corriente del secundario referida al primario, es el hecho de cerrar el circuito. Estamos tomando una corriente que va a disparar un evento sobre el primario, es decir, sobre la corriente del primario. Entonces, la representación es a través de el I2.1, ¿no? Corriente del secundario referida al primario. Entonces, para mantener el equilibrio, ¿no? Podemos verificar que el flujo, tanto en la entrada como en la salida, primario y secundario, lo que circunscribe el núcleo, totalmente se mantiene constante, ¿no? Entonces, podemos encontrar este tipo de relación también con las corrientes, que se vuelve a repetir con la K esa que habíamos definido recientemente. Bien. Entonces volvemos a tener la relación entre las corrientes, como vimos hace rato, también se correlacionan con el valor de K que habíamos enunciado en un comienzo. Lo que podemos concluir es que acá si hacemos el análisis de la potencia en la entrada es 1 por la corriente I2.1 y la de la salida es 2 por I2, nos da que, fíjense que la potencia en el primario es igual a la del secundario, porque estamos suponiendo de que la máquina es ideal, que el transformador no tiene pérdidas, por consiguiente, vamos a tener que el rendimiento es igual a 1, de acuerdo a lo que vimos en el otro video. Bueno, como el transformador que utilizamos en la industria o en la vida cotidiana tiene pérdidas y tiene otras consecuencias, vamos a pasar a analizar qué es lo que sucedería si empezamos a considerar la desidealización. Al seguir este procedimiento de desidealización, vamos a empezar a suponer de que el flujo magnético que nosotros teníamos va a depender de una corriente que vamos a denominar magnetizante, ¿no? Porque habíamos supuesto que la reluctancia magnética, recordando que la reluctancia magnética, como estudiaron en Física 2, se comportaría como una suerte de oposición al paso del flujo magnético, ¿no? En un circuito magnético,
La reluctancia magnética es como si fuera una resistencia, ¿no? O sea, se opone al paso del flujo magnético. Nosotros habíamos supuesto eso, que era despreciable, entonces acá vamos a empezar a considerar que existe ese fenómeno, ¿no? De la reluctancia. Entonces vamos a suponer que el flujo magnético es proporcional a una determinada corriente magnetizante, que es aquella que vamos a necesitar para inducir o para generar el flujo magnético. Entonces, en primera instancia vamos a hacer ese supuesto. Después vamos a suponer que tanto las resistencias del primario como del secundario existen, son diferentes a cero, y lo mismo con las reactancias inductivas del primario y del secundario, son diferentes a cero, ¿no? O sea, vamos a empezar a considerar que las pérdidas, que el núcleo de hierro tiene pérdidas, es decir, pérdidas por corrientes parásitas y por histéresis. Entonces vamos a constituir que hay una parte de una corriente magnetizante, que es la que es la corriente que va a llegar al núcleo. Hay una parte que va a ser la que va a generar eh, el fenómeno magnético, y hay otra parte de corrientes que van a circular sobre el núcleo magnético que van a ser de pérdidas. Entonces, eh, traduciéndolo, esta corriente se comportaría como que está circulando por un circuito del tipo resistivo puro, y esto como si fuera un circuito de reactancia inductiva. Bien, siguiendo el análisis, entonces, teniendo en cuenta estas relaciones donde hay una corriente de vacío, que enseguida la vamos a entender un poquito mejor, estaría representando el comportamiento de la parte magnética del núcleo. Se divide en dos corrientes, la corriente que es de pérdidas y la corriente magnetizante. En tanto que la corriente de pérdidas, como va a estar influenciada por la tensión de entrada, podemos inferir de que podemos tener una potencia activa de pérdida en el hierro, ¿no? Que le vamos a denominar de esta forma. Y esto lo vamos a medir en vatios, ¿sí? Por consiguiente, podemos tener por el otro lado, con la corriente magnetizante multiplicada por la tensión, vamos a tener una potencia reactiva inductiva. Entonces, este tipo de potencia la vamos a estar midiendo en volt-ampere reactivo. Entonces, siguiendo el razonamiento y teniendo en cuenta las relaciones que vimos cuando el transformador era ideal, podemos llegar a las siguientes conclusiones, en donde la corriente del primario, digamos, el circuito que estamos analizando ahora, es todo el transformador con sus pérdidas, es decir, estamos teniendo en cuenta R1, la reactancia inductiva en el primario, en el secundario y la resistencia R2, que tiene que ver con los bobinados, ¿sí? El flujo magnético, la corriente magnetizante, ya empezamos a poner en juego todo el análisis, ¿sí? Entonces, la corriente en el primario, I1, estaría constituida por la corriente de vacío, que la corriente de vacío a su vez está constituida por la corriente de vacío, es la que va a circular sobre el núcleo magnético, ¿no? El entrehierro, núcleo estamos analizando donde sucede el fenómeno magnético. Entonces, dentro de ese núcleo vamos a tener una corriente de pérdida y una corriente magnetizante, que es la que va a fomentar el flujo magnético. Entonces, eso por un lado, y por otro lado va a estar constituida por la I2.1. ¿Se acuerdan que hace rato vimos la corriente del secundario referida al primario? Esto hace rato no existía cuando era ideal, entonces inferíamos que la corriente que estaba en el primario tenía que ver con I2.1 solamente. Entonces, bueno, ahora como estamos armando algo mucho más real, tenemos en cuenta esta expresión. Siguiendo con el análisis, vamos a llegar a la ecuación que rige el primario, que tiene esta forma, ¿no? Que está en juego la fuerza electromotriz de la red, P1, ¿m? La fuerza contraelectromotriz que tenemos acá a la entrada del transformador, y después la corriente I1 que va a circular por la impedancia Z1 constituida por R1 y Jx. De la misma forma, en la salida vamos a tener esta expresión.
E2, que es a la salida del transformador, y después una parte que va a circular va a estar constituida por I2 por Z2, que es esta circulación de corriente sobre la impedancia Z2, y la que nos interesa a nosotros es la salida de todos, que es la carga, que le vamos a denominar en este caso ZL. En los bornes, en esos bornes vamos a tener, digamos, directamente el resultado de esta ecuación que tenemos, ¿no? E2 igual a B2 más I2 por Z2. B2 igual, perdón, E2 igual a esto más esto, ¿no? De acuerdo a la ley de Kirchhoff de las tensiones. Básicamente podemos inferir lo siguiente, que es una conclusión súper importante, aparte de todas las ecuaciones que no son tan concluyentes. A nosotros lo que nos interesa en nuestro análisis es lo conceptual. Entonces lo que estaríamos, vamos a tratar de armar el circuito equivalente del transformador. Recordamos que el transformador tiene una parte de comportamiento eléctrico, ¿sí? Tanto a la entrada con estos circuitos como a la salida con estos circuitos, pero tiene una parte de comportamiento magnético, que es lo que le sucede con el flujo magnético que concatena en el entrehierro que estamos viendo ahí. Entonces, en el entrehierro dijimos que estamos ante el fenómeno de la corriente de vacío constituida por la corriente magnetizante, que es la que va a causar el flujo, y la corriente de pérdidas en el hierro, como vimos en el video anterior, que va a estar conformado por las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. Teniendo en cuenta este detalle, vamos a hacer la siguiente inferencia. Vamos a suponer que de alguna forma tenemos la corriente magnetizante que se va a desegregar en este nodo que están viendo acá, una parte que va a atravesar la corriente de I sub P de pérdidas, que va a circular por una suerte de resistencia, pero en este caso, como estamos en un circuito paralelo, vamos a suponer que es una susceptancia, ¿sí? Una conductancia, perdón, es una conductancia que tendríamos acá. Recuerden que la conductancia, ¿sí? Es el opuesto de la resistencia, ¿sí? Entonces la conductancia, ¿sí? Que yo les dije la primera clase que íbamos a ver la conductancia y la susceptancia, muy pocas veces durante el curso, una de las pocas veces va a ser esta, ¿sí? Entonces la resistencia que tenemos acá, ¿sí? Que estaría conformando la parte magnética, se va a transformar en una conductancia, que es C. Y del otro lado, de la derivación que va a suceder de este lado del nodo, va a circular la corriente magnetizante, que va a ser la que en definitiva va a permitir generar el flujo magnético. Entonces podemos inferir que la parte del entrehierro, del núcleo magnético, la parte del hierro, que es la que estamos analizando acá, la podemos modelar, ¿m? O podemos interpretar que se comporta de esta forma que tenemos acá. Como si fuese un circuito eléctrico en donde una parte es una conductancia, conductancia de excitación le vamos a denominar, y del otro lado una susceptancia inductiva de excitación, por donde van a circular respectivamente la corriente IP y la corriente magnetizante. Entonces, el circuito equivalente que estamos llevando nosotros acá es un circuito equivalente del transformador. El transformador lo vamos a representar a través de un modelo que tiene un comportamiento puramente eléctrico. Es decir, la parte eléctrica va a seguir siendo de la misma forma, pero la parte magnética, que es la que acabamos de manifestar acá, la vamos a describir a través de esta representación, que es una representación bastante próxima a lo que sucede eh, en la realidad del transformador. Entonces llegamos haciendo todos los análisis y todos los despejes que se requieren, llegamos a esta ecuación que se llama ecuación fundamental del transformador, ¿sí? Entonces el transformador, que es esta máquina que están viendo acá, cuando se tiene que analizar en forma de circuito, se analiza con este tipo de circuito eléctrico que tienen acá. Entonces tenemos esto que está al medio y se denomina brazo de excitación. El brazo de excitación es la interpretación
del comportamiento magnético como si fuese un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico está constituido por una conductancia y una susceptancia inductiva, donde respectivamente van a circular la corriente de pérdidas, pérdidas en el entrehierro, corrientes parásitas y por histéresis, y del otro lado la corriente magnetizante que va a ser la que me va a generar el flujo magnético. De este otro lado tenemos la resistencia y la reactancia inductiva que van a constituir el bobinado del secundario. Recuerde que el bobinado, tanto el primario como el secundario, lo que está en juego es el cobre que tenemos ahí. Entonces, las pérdidas en el cobre van a estar reflejadas por esta resistencia tanto a la salida como a la entrada. Y el ZL vendría a ser la impedancia de carga que nosotros vamos a utilizar. Bien, entonces, el circuito equivalente que nosotros llegamos es el modelo final de un transformador real de cualquier tipo de proporción, sea el de poder, ese que vimos para elevar la tensión a la salida de una central eléctrica, o aquel que esté en la esquina de la facultad, por ejemplo, que tiene un tamaño, un consumo considerables. El circuito equivalente sirve para esa finalidad. Entonces, ¿para qué lo suelen utilizar los fabricantes? Para hacer dos tipos de ensayo. El primer ensayo que generalmente utilizan los fabricantes es el que se denomina ensayo en vacío. Básicamente, el ensayo en vacío consiste en no conectar fíjense, el circuito equivalente, el circuito real eléctrico sería esto, y el que nosotros trabajamos con todos los componentes sería. Nosotros tendríamos esto, y en el secundario no tendríamos absolutamente nada porque estamos para hacer un ensayo en vacío. Básicamente, en el primario conectamos un voltímetro para medir la tensión de entrada, un amperímetro para medir la corriente de vacío y un batímetro para medir la potencia de consumo. Entonces, bueno, con estos datos, con estas variables, vamos a calcular algunas incógnitas que son interesantes para calcular el funcionamiento del transformador. Entonces, como estamos en un evento abierto, un circuito de vacío, fíjense que este brazo no está conectado a nada, entonces el circuito se reemplaza solamente por esta parte que tienen acá. Entonces, tenemos como dato la corriente de vacío, la potencia de vacío y la tensión nominal en la entrada. Ahí podemos inferir una resistencia R1, que es la resistencia de pérdidas en el primario. Como incógnitas podemos tener las pérdidas por corrientes parásitas en el hierro, Foucault. Podemos calcular la corriente de pérdidas, la corriente magnetizante, y lo que más me interesa, lo más interesante y sobresaliente es calcular eh, en el brazo de excitación, ¿m? La conductancia de vacío y la susceptancia inductiva de vacío. Para eso se utiliza este tipo de ensayo en vacío. Solo utilizan los fabricantes de transformadores. Y después utilizan un segundo ensayo que se denomina ensayo bajo carga, que lo que hacen básicamente es, acá tienen el transformador, su circuito equivalente con su brazo de excitación respectivamente, van a conectar el secundario, directamente lo van a cortocircuitar como pueden ver. Se puede inferir que la corriente va a circular por acá es muy grande comparativamente con la corriente que podría circular sobre el brazo de excitación. Entonces vamos a suponer que el brazo de excitación es despreciable. Entonces la corriente que circula es mucho mayor que la corriente vacía. Entonces nos queda esta representación. Entonces, la simbología nos queda de esta forma. Fíjense que ahora en el primario tenemos un voltímetro. El voltímetro va a medir una tensión que va a tener otra denominación, como vamos a ver ahora. Fíjense que en el secundario tenemos cortocircuitado la salida. Al tenerlo cortocircuitado, es muy probable que la tensión que estemos midiendo en el primario sea un valor de tensión que se denomina tensión del primario reducida. Por eso la denominación B1R.
Luego el batímetro va a estar midiendo una potencia que la vamos a denominar potencia de cortocircuito. Entonces tenemos como datos la tensión reducida, la corriente nominal, que es la corriente en el primario, y por último la potencia de cortocircuito. Entonces acá las incógnitas a develar son la resistencia R1, R2, que es lo que más me interesa, es decir, la resistencia que tiene el bobinado del primario y el bobinado del secundario, y después estas denominaciones que aparecen como R21, R equivalente 1, etcétera, tienen que ver con las fórmulas matemáticas que vimos hace rato. Lo que más me interesa es que quede claro que las incógnitas a develar son la resistencia tanto del cobre, del bobinado del primario y del secundario, R1 y R2 respectivamente, y las reactancias inductivas del bobinado primario y secundario, X1 y X2 respectivamente. Bien, entonces el circuito equivalente del transformador sirve, nosotros lo vamos a utilizar justamente para utilizarlo para hacer estos cálculos de los dos ensayos que utilizan los fabricantes, tanto de vacío como de carga. Para ir finalizando esta segunda parte, vamos a ver una última máquina que se denomina autotransformador. Que básicamente el autotransformador es muy parecido al transformador, a diferencia que el secundario se lo saca directamente del bobinado del primario. Entonces tenemos N1 para el primario, N2 para el secundario. En un transformador tendríamos separados a través de un núcleo, ¿sí? Con esta concatenación. Y en un autotransformador también tenemos un núcleo, pero el secundario se toma directamente del bobinado primario. Entonces se puede hacer el análisis que sigue acá, no es un análisis que nosotros tomemos en cuenta, simplemente vamos a sacar algunas conclusiones. Estas ecuaciones las pueden pasar de largo porque es un análisis puramente este, conceptual que no viene, no es muy interesante a tener en cuenta. Simplemente podemos llegar a la conclusión que podemos tener un transformador que sirve para reducir, es decir, la tensión de la salida B2 es menor a la tensión de la entrada, muy parecido al caso del transformador. Y por otro lado, un autotransformador elevador, en donde la tensión de salida es superior a la tensión de entrada. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, algunas fotos que los representan. Y por último, vamos a cerrar esta parte indicando cuáles son las principales ventajas y desventajas que tiene un autotransformador respecto del transformador. El autotransformador evidentemente tiene menor tamaño, dado que tiene menor cuerpo el núcleo. ¿Sí? Es una máquina evidentemente más económica para la misma potencia y utiliza menor cantidad de cobre, ¿no? Consecuencia, las pérdidas van a ser menores y por tanto va a tener mejor rendimiento. Pero la gran desventaja que lo hace peligroso, digamos, en su uso, nosotros hace rato vimos que en el transformador, en el ensayo, que se llama ensayo de carga o ensayo en cortocircuito, nosotros si cortocircuitábamos la salida, el efecto que teníamos sobre la entrada es una reducción de la tensión solamente, ¿no? No va a explotar, no se va a deteriorar nada, simplemente en ese ensayo. En cambio, en este tipo de máquina, que es el autotransformador, yo llego a hacer un cortocircuito e impacta directamente sobre el primario, es decir, sobre la red que nosotros estamos conectados. Por consiguiente, podríamos decir que la gran desventaja es que al no tener al tener esta reducción, de tener en el mismo desvanado, estar sacando el secundario, no tiene lo que se denomina aislación galvánica. Al tener un cortocircuito en el secundario, se refleja automáticamente en el primario. Eso sería la gran desventaja. Por último, yendo al caso de los transformadores trifásicos, vamos a extrapolar el concepto que acabamos de presentar para el transformador monofásico
y vamos a concatenarlo en un equipo que tenga tres transformadores monofásicos, en el primer caso, para constituir un transformador trifásico. Es decir, con tres transformadores monofásicos conformamos un transformador trifásico. Eso sería, en el primer caso, con flujos independientes. Pero podría darse el caso que yo directamente construya en un solo equipo, ¿sí? Los tres equipos, todos constituidos en uno solo. Entonces, ese transformador va a ser un transformador trifásico con flujos dependientes. Bueno, acá serían conexiones típicas en donde estaría reflejado qué es lo que estaría sucediendo. Por ejemplo, si vamos a construir un transformador trifásico a través de tres transformadores monofásicos, básicamente conectaríamos, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, el primario a la red primaria. ¿Sí? Acá tendríamos el primario del segundo, ¿sí? Conectaríamos la fase S, en el primero la fase R y en el último la fase T. Y de la misma forma la salida la constituiríamos la fase R, S y T. ¿Sí? Esta sería la forma de construirlo a través de tres transformadores monofásicos, construiríamos el trifásico. En cambio, el transformador trifásico construido específicamente para hacer a partir de una única construcción, tendríamos los seis bobinados dentro de la misma máquina, ¿no? Entonces estaría representada de esta forma y lo veríamos de esta forma, quedaría más claro. Es como si tuviéramos tres ventanas donde conectaríamos, todo constituido en un solo núcleo, como estamos viendo acá, cuya representación en el espacio 2D quedaría de esta forma, ¿no? Que es lo que veíamos ahí. ¿Sí? Físicamente tendría este tipo de constitución con los tres flujos, ¿sí? Que se concatenarían ahí en un solo equipo. ¿Sí? Eso sería el transformador trifásico construido ad hoc dentro del mismo núcleo de hierro. ¿Sí? Bien, acá algunas características que las van a encontrar en la transparencia y acá terminaríamos esta segunda parte.